Listo. Vale, nos das cualquier cenita, pues si estás teniendo como algún inconveniente. Listo. Bueno, entonces como les estaba contando, pues la idea es que estemos ahí y pues que de pronto las primeras clasecitas o el primer día que vayan a estar en la sede, pues de pronto les pasa eso que tendrán que actualizar todo el tema del perfil para el ingreso. Entonces, obviamente siguiendo las mismas recomendaciones pues que tuvimos el año pasado, muchachos, pues eso ya me imagino que lo estaremos socializando entre esta semana y la otra. Obviamente todo el tema del distanciamiento social, pues obviamente el distanciamiento responsable entre nosotros en el salón de clase, pues finalmente aprovechando que somos pequeños, pues nos presta muy fácil para eso. Obviamente el uso de tapabocas a toda hora. Y pues también tenemos presente, muchachos, el tema que quizás algunos no van a poder ir pues en esas oportunidades presenciales. Pues de pronto no exigirles o no decir que es un tema obligatorio, muchachos, pero sí recomendarles que estemos la mayor cantidad de sesiones posibles ahí para que lo aprovechemos al máximo. Pues finalmente ese tema de los encuentros presenciales creo que son un poquito más dinámicos, pues se puede cubrir mucho más tema que de pronto los virtuales, pero pues finalmente entendemos que todavía estamos en medio de esta pandemia, que puede todavía haber temor o pueden tener pues algún inconveniente pues que no les permite venir, pero como lo hablamos pues en la primera clase, la idea es que esos inconvenientes que tienen para no poder asistir a la clase o no poder venir, me lo indiquen pues con anterioridad, me digan pues que finalmente pronto no se van a poder presentar o no van a ir a la sede y obviamente ahí nos conectaremos, digamos como lo estamos haciendo acá, pues como tenemos pues claro que de pronto no vamos a tener una asistencia al 100%, pues tampoco a los que no pueden ir por algún motivo o algo de fuerza mayor, pues un tema que ya se ha concertado pues no les podemos pues quitar el derecho a la oportunidad de estar con nosotros, entonces se van a conectar por este medio, listo. Entonces vamos a tener a la par, pues yo con usted, nosotros, perdón, enlace y obviamente conectado al computador y finalmente miraremos pues cómo cuadramos el tema del computador, la pantalla, para que sea como lo más fácil de ver para todos. Listo. Entonces la gran recomendación es eso, muchachos, que aprovechemos realmente esos espacios, que vayamos, que nos veamos y que obviamente me indiquen si de pronto no van a poder ir y arrancaríamos a partir de, pues dentro de 15 días específicamente, pues ya arrancamos nosotros, digamos, yendo o alternando a la par cada 2 semanas a la C. Entonces, digamos, tener la próxima clase tenemos virtual, luego entre 15 días presencial, luego de 20 días y así sucesivamente, listo. Y obviamente con su respectivo descanso de Semana Santa, pero contemplemos eso pues para que tengamos en cuenta pues para obviamente ir adelantando pues todo el tema de ustedes puedan solicitar pues permisos, si necesitan salir un poquito más temprano de la oficina, pues tengan, o de la oficina o donde estén, pues puedan venir pues a tiempo, listo. Entonces eso es como el anuncio parroquial que les quería dar. No sé si quedaron pues con alguna pregunta, tienen alguna duda, todo está claro. Profe, aquí está claro. Listo. Bueno, muchachones, entonces la semana pasada recordemos que estábamos viendo todo el tema, o empezamos a ver pues ya al final de la clase, pues hicimos todo el tema de Incoterms, las diferencias y demás, y ustedes súper buena diferenciación, y empezamos a ver todo el tema de las liquidaciones. ¿Listo? Hicimos como un pequeño repaso de las liquidaciones y hablamos pues de los diferentes elementos que tenemos que tomar en cuenta e hicimos un ejercicio. Hoy vamos a hacer 2 ejercicios más como para mirar unos aspectos que de pronto quiero tocar con respecto a eso y vamos a hablar un poquito de eso y luego seguimos al próximo tema que son las 3E. Y yo también hoy les voy a dejar pues o el transcurso de esta semana, perdón, les dejo un tallercito con más ejercicios de liquidación para que lo puedan practicar. Listo. Entonces por el momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un segundo ejercicio. Entonces si quieres, recordemos el primer ejercicio que hicimos la clase pasada. Entonces acá, les comparto.
Listo, recordemos que este fue el ejercicio que hicimos la clase pasada, pues, y hicimos como ese pequeño análisis o como esa concertación entre los conceptos que teníamos en cuenta de que él era valor aduanal y como que los formos o cálculos que teníamos que hacer. Entonces, las arandelitas o las cosas que teníamos que tener en cuenta era todo el tema de la tasa, todo el tema de mirar bien qué es lo que me están solicitando y obviamente mirar bien, digamos, en cuestión del seguro, qué es lo que me están solicitando. Listo, este es el sencillito, el que ya sabemos hacer, el más común, que es en, digamos, en dólares, que es la moneda por excelencia que tenemos para todas las transacciones. Entonces, ¿qué vamos a practicar o cuál es el siguiente ejercicio que vamos a practicar el día de hoy? Vamos a hacer un ejercicio cuando es en una moneda diferente al dólar. Listo. Entonces, recordemos como ese conceptico que cuando miramos y eso es lo que tenemos que hacer. Listo. Ya les voy a pasar un linkcito para que lo vayamos desarrollando y lo mismo que la clase pasada. Lo van terminando y van contestando ahí o van dando su respuesta en el formulario. Entonces, lo mismo, hallar el valor aduanal, el arancel, la base IVA, valor IVA. Recordemos lo que hablamos la clase pasada, que el valor aduanal acá va a estar en pesos porque debemos de hacer la conversión. Listo. Entonces, si lo quieren poner primero en dólares y luego su equivalencia en pesos, bien, o solamente poner el valor en pesos, como ustedes quieran. Pero recordemos para nuestra clase y como vamos a tener el concepto, el valor aduanal de nosotros va a ser en pesos. Listo. Y recuerden lo que tienen que hacer con el valor arancel y el valor IVA en cuestión a las aproximaciones al múltiplo de 1000 más cercano. Listo. Entonces, háganme un segundito y les voy a pasar el link con este mismo ejercicio. Entonces, tenemos una máquina, eso es de pronto sencillito y a la vez pues de mucho cuidado, ¿cierto? Porque finalmente pues los valores están como muy claros. Entonces, ya les voy a pasar el link para que lo vayan desarrollando y lo mismo, pues necesito es que me pongan solamente la respuesta y luego vamos a empezar a socializar y a revisar pues si nos dio diferente, si nos dio muy parecido o si nos desfasamos muchísimos, pues tanto ustedes como yo y cómo concretar pues todo el tema de qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Listo. Entonces, ya les voy a pasar el link. Listo. Aquí está el link. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio. Listo. Si tienen de pronto alguna pregunta, me la van haciendo. Y sino que la idea es que quiero que primero hagamos el trabajo de intentar hacerlo cada uno, analizar y ya pues si tienen alguna pregunta puntual sobre algún valor o lo que sea, me lo van indicando. Y luego cuando terminemos de revisar el ejercicio, pues hablamos de lo que tenemos que considerar en esta segunda operación, que es en una moneda diferente al dólar. Listo. Profe, buenas noches, disculpa. ¿Será que puedes compartir por favor la imagen del ejercicio para tomarle un pantallacito, porfa? Claro que sí, mi hermano. Listo. Gracias. Mucho gusto.
me sirve para nada.
Hola, Jorge. Presente. Es que estamos haciendo el ejercicio, entonces ya escuchas. Corre, si escuchas. Listo. Ah, bueno, de uno. Listo, muchachos, ya han empezado a llegar unas respuestas, entonces, espérame ahí. Llámale hasta las 7, listo, para terminar este ejercicio.
Listo, muchachos. Por el momento veo cuatro respuestas. ¿A los demás les falta poquito o ahí les falta bastantico? Profe, muy poco. Listo, hágale de una. Gracias. Listo, muchachos. Revisemos.
Muy poquita respuesta todavía, pero yo creo que ya están a punto de terminar, entonces ahí mientras van desarrollándolo. Listo, entonces les voy a mostrar en el chat cuáles serían los resultados y lo empezamos a visualizar y comparar. Listo. Entonces, los resultados de este ejercicio son los siguientes. Listo, tenemos acá. O espera un momentico, los pongo un poquito más grande. Bueno, entonces tenemos acá. Primero era calcular nuestro seguro, ¿cierto? Entonces, aquí de pronto las arandelitas que teníamos que tener en cuenta o algo. Aquí les cambié un poquitico el ejercicio y el seguro les tenía que dar 68.1 euros, ¿cierto? Recordemos o miremos de dónde sacamos ese valor del seguro. Ese valor del seguro es valor CFR. Listo. Entonces, recordemos que es Profe, CFR, es, qué pena, señor, al interrumpir, sino que es dime. que no se me está, si se, de pronto está compartiendo pantalla, no se me ve. No, 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 lo estoy mostrando en el chat, pero espérame, yo me bueno, vuelvo al que hay de listo, pronto. listo. Les está apareciendo en gris, yo creo que ya les debe aparecer, Ah, ¿cierto? listo, profe, gracias, Sí, gracias. ya van a mi hermano. Entonces, si nosotros miramos, el valor del seguro era 0.30% del valor CFR. Entonces, recordemos que aquí hacemos el pequeño análisis del Incoterm. Entonces, el valor tiene que ser llevado a CFR. Entonces, tenemos tres conceptos ahí. El valor de la mercancía, el valor del inland en origen. ¿Se acuerdan o de pronto alguien me dice qué significa o qué es inland en origen? Profe, Señor. pues el transporte previo al transporte marítimo, ¿no? Muy bien, es el acarreo, sí señor, el transporte principal, el transporte para llevar pues al puerto, al medio de transporte, etcétera. Eso es el inland, también se conoce como el acarreo, eso hace parte del export, pero también puede ser parte de un FCA y demás. Entonces ese acarreo, 2.000 euros y el valor del flete. Entonces teníamos que Pro- sumar, señor, Profe, qué pena, ¿me dime. repite otra vez qué es lo del valor Claro, inland, por favor? el inland, podemos asociar la palabra inland siempre que lo vamos a escuchar, muchachos, lo podemos conocer en español como el acarreo. Y obviamente el inland, según le dicen, el inland en origen es el acarreo o el traslado del medio hacia el medio de transporte o hacia dónde va. En este caso podemos decir lo que es el transporte terrestre en origen, porque la gran mayoría de transportes terrestres interiores y también los de destino se hacen por camión. Listo. También un inland puede ser férreo, también puede ser por ferry, que es un barquito más chiquito y así sucesivamente, pero digamos, principalmente recordemos que cuando ustedes ven esa palabra inland es el acarreo desde donde se recoge la mercancía hasta un punto en origen. Listo. Entonces, digamos, en este caso, si es una carga marítima, pues podríamos decir que es llevarla hasta el puerto. Listo. Entonces, sumamos los 20.000 más los 2.000 más los 700 para sacar la base que necesitamos del seguro. Listo. Eso lo multiplicamos por 0.30 y nos da 68.1. Listo. Entonces, ¿cuál es el proceso que tenemos que tener en cuenta en estas conversiones, muchachos? O sea, ustedes lo pueden trabajar como les quede más fácil. Yo les digo la forma en que yo lo calculo, no el resultado en sí, sino el proceso, para que ustedes adopten cuál para ustedes es el mejor. ¿Por qué les digo eso? Se tiene varias formas de trabajar. Es decir, ¿qué es lo que pueden hacer algunas personas? Algunas personas, ¿qué hacen? Toman valor por valor y hacen la conversión. Entonces, los 20.000 euros, ¿cuántos dólares corresponde? ¿Cuántos pesos corresponden esos dólares? Tan, tan, tan. Luego suman todo y sacan. Yo prefiero hacerlo de, primero saco en la moneda de origen que me están indicando el ejercicio. En este caso, saco el valor aduanal o el valor de aduana en euros, ¿cierto? Entonces, lo saco al sumar la mercancía, el valor de la mercancía, el valor del inland, el valor del flete y el valor del seguro, me da ese valor del aduana en origen, en la moneda local lo que me están dando, me daría 22.768.10 euros. Listo. Luego, ¿qué hago con eso? Tengo que mirar la tasa de conversión. Entonces, acá miramos que la tasa euro-dólar significa que por un euro me dan 1.212 dólares. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de tasas de conversión
digamos, siempre lo puedo tomar en cuenta como para un mejor análisis y de pronto para sacarle un poquito de verificación a mi ejercicio. Si yo multiplico, o les hago la pregunta, si yo tengo unos euros y los voy a convertir a dólares, ¿me van a dar más dólares que euros o menos dólares que euros? Menos. Más dólares, profe. Más dólares que euros. Más dólares. Es más dólares Muy porque si usted, primeramente, el euro vale más que el dólar, entonces si yo lo multiplico por la tasa de cambio del dólar, entonces por ser una moneda, el dólar menor me da más dólares en comparación de euros. Excelente Profe, análisis. pero Muy bien. Sí, eh, señor. sí, se divide si da menos cuando se multiplica más. Ujú. Listo. Lo que pasa es que aquí lo tienes que multiplicar. Porque si tú lo En ese divides, te ejercicio va a sí. dar. Sí, no, lo que pasa es que también, o sea, ¿qué es la sugerencia que les doy? O sea, tienen muchas formas de hacerlo. Lo que pasa es que, ¿por qué les hago esa pregunta? Porque, digamos, en esencia siempre lo tendrían que multiplicar. Porque si yo les doy una tasa, un ejemplo, si yo les doy una tasa peso dólar, pues finalmente yo no necesariamente se los voy a dar en relación al peso, perdón, si cambio de ejemplo, si les doy el ejemplo peso mexicano a dólar, por lo general el peso mexicano es menos fuerte o el dólar es más fuerte que el peso mexicano, entonces esa conversión por lo general me va a parecer menor a 1, entonces cuando lo multiplico me van a dar más dólares que la moneda que yo estoy cambiando. En esencia, ustedes mismos los han dicho. Me va a dar más dólares porque el euro es una moneda más fuerte que el dólar. Entonces, yo tengo que pagar más euros para la misma cantidad de dólares, ¿cierto? Cuando una moneda es más débil que el dólar, yo tengo que pagar menos dólares para esa moneda. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacer este análisis en el ejercicio puntual que nosotros estamos desarrollando? Si la moneda es más fuerte, me tiene que dar más dólares de lo que tengo en euros, más dólares de la moneda. Si la moneda es más débil, me tiene que dar menos dólares. Eso es como una comprobación rapidita que yo puedo hacer de que pronto estoy haciendo el cálculo bien. ¿Listo? Entonces, en este caso, como sabemos que nos van a dar más dólares, multiplicamos los 22.768.10 por la tasa de cambio 1.212. Aquí también, muchachos, sí, yo sé que hay algunas diferencias, algunos de pronto no tomaron el 2, sino que tomaron 1.21, otros de pronto tomaron 1.2. No hay necesariamente muchos cambios, pero en la tasa de cambio, digamos, cuando hacemos estos tipos de ejercicios de conversión, les sugiero que tomen la cantidad de monedas que está, pues la cantidad de decimales, porque esa es la tasa sacada directamente de la página de la DIAN en base a lo del Banco de la República. ¿Listo? Entonces, bueno, lo multiplicamos y nos da en dólares ese valor anual 27.594.94. Listo, un decimal más, un decimal menos, unos lo cogen punto .90, otros lo redondean a 27.595. Listo, eso no va a causar mayor desviación. Luego lo tenemos que convertir a pesos, ¿cierto? Entonces, multiplicamos los 27.594.94 dólares por la tasa de cambio que tenemos del ejercicio y nos da 97.284.581.2. Pues yo prefiero siempre trabajar, cuando estoy trabajando en pesos, ahí empezar a trabajar sin decimales. Entonces, en este caso, voy a trabajar con 97.284.581. ¿Listo? Perfecto. Eso es nuestro valor aduanal en pesos. Listo. Luego viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestro valor de arancel? Entonces, aquí estaba viendo las respuestas y algunas de las respuestas de ustedes no estaban correctas. ¿Por qué? El valor arancel, ¿cuál es? Siempre tiene que ser el Cero, mismo profe. valor aduanal, profe. Cero. Tiene que ser el mismo valor aduanal porque es cero. Cero, exactamente. Entonces, pensemos, o sea, no, el valor, ojo, el valor del arancel específicamente es cero. O sea, no hagamos de pronto ese empate que el valor aduanal es lo mismo al valor arancel, porque de pronto, pues, llevamos un poquito, lo que podríamos decir en el análisis es que la base del IVA va a ser lo mismo que el valor aduanal, porque nuestro arancel es cero. ¿Listo? Profe, disculpa, yo apuntes que acá en los apuntes que yo tengo que, para uno hallar el valor aduanal se multiplica, el valor del arancel se multiplica. Sí. A ver, te dije que el valor era igual al valor aduanal porque en los apuntes que Ajá. yo tengo que el valor de la aduana Sí. se multiplica por el porcentaje del arancel y ahí sacamos Exactamente. pues el valor del arancel, pero como es cero, entonces
Pero tiene mira, que ser el equivalente al valor aduanal. mira lo que tú mismo estás diciendo. 0%, no. Tiene que ser cero. El valor específicamente del valor de arancel es cero. Porque cojo mi valor aduanal, lo multiplico por el gravamen como tú estás diciendo y esa multiplicación automáticamente me da cero. ¿Qué Sí. significa? ¿Cuál es el análisis que tengo que hacer? Digamos, lo llevamos más al tema macro de este análisis. Aquí estoy hablando de una mercancía que tiene una preferencia arancelaria, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener una mercancía con una preferencia arancelaria? Por lo general, el 90 y punta por ciento de los productos están grabados con un mismo gravamen, valga la redundancia, de 15% mercancía general. Algunos tienen más y aquellos que tienen preferencias arancelarias tienen menos. Entonces, en este caso, ¿qué significa a mí? Que voy a tener un menor valor de la mercancía a tener que contemplar para los impuestos, porque mi valor del arancel es cero. ¿Ok? Listo, Listo, profe. de una. Entonces, ya seguimos nuestra base IVA. Entonces, aquí, como el valor del arancel es cero, sí podríamos de pronto hacer ese símil o esa analogía. En este caso, el valor aduanal que yo saqué me va a dar lo mismo o va a ser mi base IVA, los 97 millones 284 581. Si quiero hacer la operación matemática y de pronto me quiero ceñir como un procedimiento más organizado para mí, listo. ¿Cómo hallo o cuál es el cálculo de la base de IVA? La base de IVA es el valor del aduanal más valor arancel. Valor aduanal 97 millones 284 581 más cero. Listo. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hallar nuestro IVA. Nuestro IVA es esa base IVA 97 millones 284 581 por el 19% del IVA y nos da 18 millones 484 070.4. Pero recordemos lo que hemos hablado. Para valor arancel y valor IVA, siempre tengo que hacer la aproximación al múltiplo de 1000 más cercano. Y hablamos del pequeño pastelito que tenemos que contemplar. Si ese valor de los pesos después de los miles es de 499 hacia abajo, lo aproximo hacia el múltiplo del 1000 hacia abajo. Entonces, en este caso es 18.484.000. ¿Listo? Si es de 500 para arriba, lo aproximaría al múltiplo de 1000 que le sigue, que en este caso, por decirlo así, sería 18 millones 485. ¿Listo? Pero como este da menor, entonces, nuestro valor de IVA es 18 millones 484 rayaditos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, voy a hacer una comparación rapidita de lo que nos dio en las respuestas. Entonces aquí lo que veo, digamos, algunos pusieron la base, el valor aduanal en la moneda, muchos en pesos, recordemos que es en pesos, o lo pueden hacer dual, en dólares, pesos y euros, por decirlo así, ahí. Listo. Ahí, en el valor arancel, ahí sí la mitad de ustedes indicó que era cero. La otra mitad, recordemos de pronto que tenemos que tener cuidado con eso. Listo. Tenemos que hacer ese análisis y digamos automáticamente, si mi gravamen es cero, automáticamente valor arancel cero. Listo. La base IVA, pues les debe dar como lo que trasladaron y el valor del IVA, sí tengo unas disparidades, pero las disparidades pueden ser en tema de tasa de cambio. Lo que pasa es que aquí estoy viendo unas disparidades como de 500.000, entonces aquí ¿cuál es el de pronto un análisis final que tenemos que hacer en nuestro resultado o al menos cuando estamos haciendo este tipo de comparaciones? Si yo tengo una diferencia muy grande a la respuesta, ¿qué puede haber sucedido? De pronto, multipliqué mal alguna tasa, pues un error común que sucede es que los seguros de pronto le agregamos un decimal. Entonces no lo multiplicamos por el punto 3%, sino que por el 3%. Entonces obviamente eso nos cambia muchísimo el ejercicio. Entonces hay que tener cuidadito con los enunciados del ejercicio y las tasas específicamente. Recordemos muchachos lo que hablamos en la clase pasada. Cuando yo hablo de una tasa del seguro, muy pocas veces, para muy pocas mercancías, van a haber una tasa,
perdón, un valor del seguro que me va a costar más de 1, 2%. Porque si nosotros hacemos, digamos, el 1% de $1.000.000, estamos hablando de $100.000. Entonces, un seguro tan exorbitante para eso, pues no necesariamente, pues, perdón, $10.000, entonces no necesariamente debe ser como tan alto el seguro. Y por lo general, un seguro oscila entre los 20, 25 de una mínima a 100, 200, 300 para mercancías muy costosas. ¿Listo? Entonces aquí sí estoy viendo unas disparidades un poquito grandecitas, entonces digamos, los que digamos más o menos diferencias les tuvo que dar por decirlo, o sea, teniendo en cuenta que utilizaron o quitaron decimales, hablemos de 8.000, 9.000 máximo. O sea, si tienen diferencias de 2.000, 3.000, estamos muy bien y entendería el tema. Y también les quiero decir, cuando yo esté haciendo el análisis o estemos, digamos, evaluando el tema, yo también pues daré, o sea, podré calcular como ese pequeño margen. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de cuidado y de pronto, cuando vayamos a revisar un resultado, yo les voy a decir, bueno, ¿y cómo sacaste ese valor? Porque como vimos en el caso del seguro, si yo no contemplo uno de los valores, digamos, si yo no contemplo los $700 en el seguro, eso de una más restar como $2.1. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿listo? Entonces, bueno, entonces, Bueno, señor, en el caso mío, profe, yo la primera que le envié sí me equivoqué totalmente porque hice mal la conversión. Pero entonces yo ahí mismo caí en cuenta y volví, se la ajá, mandé. Y la diferencia listo, mía fueron de 1.000 pesos. veo una, Pero estaba, profe, confundido en el valor arancel. El valor ok. arancel es el mismo valor que es base de gravamen. Pues No, el, el valor arancel es cero, el resultado que me da el ejercicio. O sea, siempre, digamos, tengo que hacer esa asociación. Lo que pasa es que, como les digo, no podemos hacer esa conexión o ese análisis de que el valor arancel es lo mismo que el valor aduanal, porque son dos ejercicios diferentes. Entonces, digamos, si quieres hacer esa similitud, puedes decir que en este ejercicio la base IVA es igual al valor aduanal. ¿Ok? Porque recordemos, el valor arancel, muchachos, siempre lo tenemos que, no es como por decirlo, trasladar a la siguiente línea lo que llevo, porque recordemos la operación que se tiene que sacar de un valor arancel. El valor del arancel es valor aduanal por la tasa. Entonces, como tenemos una tasa, perdón, o tenemos un gravamen de cero, automáticamente el valor del arancel va a ser cero. Y eso es lo que también tenemos que poner. Vamos a adelantarnos un poquito y pensar que vamos a diligenciar una declaración de importación. En esa casilla que me corresponde poner el valor del arancel, tengo que poner cero. No puedo poner el mismo valor que está en el valor aduanal porque eso me va a aumentar los costos y me va a desfasar en realmente los tributos que tengo que pagar. ¿Listo? profe, gracias, ya me quedó entendido. De una, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Profe, Pues con el arancel ad valorem, pues siempre ha sido sencillo, la verdad. Ujú, ok. Con el específico sí he tenido como algunos inconvenientes porque ya no es porcentaje, sino cantidad. Entonces sí tiene su problemilla, pero es Pero chévere también. ¿por qué se me adelanta, muchacho, aunque ya vamos para allá? No, súper bien que mencionaste eso. Me parece súper bien, Santi García, que mencionaste eso. Y hoy empecemos a tocarlo, porque digamos, el siguiente ejercicio no tiene en este momento específico, pero sí tiene que ver un análisis del específico. Bueno, entonces, este ejercicio quedó bien, estamos ok, listo. Vamos a hablar un temita o, digamos, tocando un poquito lo que está hablando Santiago. Nosotros en esencia tenemos tres tipos de arancel que se pueden cobrar, ¿cierto? Tenemos lo que conocemos como el que ustedes mencionaron, el arancel ad valorem, tenemos el arancel específico y tenemos el arancel mixto, ¿cierto? Bueno, repasemos rápidamente cada uno de ellos. ¿Qué significa o qué tiene que ver o cuando yo hablo de algo ad valorem, porque no solamente es para los aranceles, qué significa ad valorem? Vamos a aprender un poquito de latín.
Profe, Profe, pues pues, no le voy a mentir. Pero primero, Santi, Andrés, dale, dale, Andrés y Santi. Santiago. No, 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 dale, Santi, Pues tranquilo. no, significa usted habló primero el sobrevalor. micrófono. Primero Andrés y... sí, listo. Ah, Perfecto. Sobrevalor. No, está bien, Santiago, no Santi, te Santi. preocupes. No te preocupes, mi hermano. Es exactamente. Cuando nosotros pensamos en ese valor, en esa palabra en latín, tenemos que separar la raíz. Ad, adicionar, valorem, valor. Siempre cuando hablemos de algo, ad valorem es aquello que le aumenta el valor a algo. En este caso, un impuesto o un arancel ad valorem me va a aumentar el valor de la mercancía. En este caso, del valor de la base que tengo que utilizar para calcular los tributos aduaneros. ¿Listo? Perfecto. Luego tenemos el específico. Entonces ya el específico, como también ustedes lo mencionaron, pues la palabra específico significa eso. Pero vayamos un poquito como el tema del contexto de la historia, hablemos un poquito de eso. Digamos, acá les quiero mostrar pues en la presentación, todos lo están viendo, ¿cierto? Espérame, yo lo pongo grande. Resulta que uno de las, una de las ocasiones en las cuales se empezó a mirar mucho el tema del arancel específico fue cuando hace más o menos 10, 15 años empezó todo el tema de aumentar mucho la importación de textiles y calzado desde China. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente como nosotros estamos en un mercado globalizado, pues finalmente la competencia es muy fuerte. Y lo que nosotros competimos con China es en calidad, pero ellos en lo que nos compiten es en precio. Les voy a contar una situación unos casos de la vida real que me pasó. En uno de los agentes que yo estaba, cuando estaba en Magno, resulta que había el dueño del Chuzo, el señor Andrés Arango, el gerente general y el dueño, él tenía un amigo que conoció en China. Y resulta que el chino vivía acá en Medellín, normal. Resulta que a mí me llamaron pues por un tema más de intérprete, porque pues por mi inglés y demás, pues como para ayudar con todo ese tema de un chicharrón que estaba teniendo. Resulta que él estaba teniendo una situación que a él era fabricante de sandalias, él hacía sandalias, chanclas, por decirlo así. Esto. Entonces resulta que él estaba teniendo problemas porque la DIAN le estaba cobrando el tema de un mayor impuesto y estaba diciendo que no estaba cumpliendo con el tema de los precios de referencia. Pues recordemos que de pronto, rápidamente, lo que es un precio de referencia es un precio establecido a través de diferentes métodos de estudio para determinar cuál es el valor de una partida arancelaria. Listo. Entonces, en este caso, hablemos de las sandalias. Listo. Entonces, resulta que, digamos, por cuestión del ejercicio, decían que la sandalia valía aproximadamente 4.000 pesos. Listo. Una sandalia normal en el mercado colombiano. Cuando yo empecé a hablar con el señor, él me empezó a contar cuáles eran los gastos. Entonces resulta que él, ¿qué hacía? Él traía los insumos, la materia prima por separado. Traía una cosa que llama, pues lo que ustedes conocen como suela, que es la parte de abajo, y tenía la capella, que es la parte de arriba. Entonces simplemente él traía un contenedor con la parte capella, él traía el otro contenedor con la suela, y acá en su proceso de fabricación, que era en Cali, que él tenía todos sus empleados legales, les pagaba el salario, todas las prestaciones. Entonces, él finalmente, cuando nosotros empezamos a revisar el caso, yo les quiero pedir que adivinen. Él me empezó a hacer las sumas, restas y el valor. Ustedes saben en dólares él cuánto me decía, pues o cuánto sacamos el cálculo que le valía hacer una chancla acá en Colombia con todo, importación de insumos, traslado hacia su fábrica, proceso de fabricación y pago de los trabajadores. ¿Cuánto piensan que le valía a ese chino hacer esa chancla? Deme números, adivinen. ¿Qué? $3 por cada chancla, profe, ¿o qué? Listo, Andrés dice $3. ¿Quién da más, quién da menos? $2. $2 dice Sebastián. unos 50. 1.50 dice Santiago García. ¿Alguna de las niñas? Adivinen, no estoy diciendo que calculen, adivinen, denme un número. Fue por ahí $20. $20. Listo. Dice Valeria, $20. Bueno, ¿alguien más quiere adivinar?
Presiento que eso va a terminar en un enigma, profe. Uf, el misterio. No, yo les digo la respuesta. 17 centavos de dólar. Si nosotros lo trasladamos, más o menos que ¿Qué? valía 2.000 pesos en ese momento la moneda de cambio, a él le valía 400 pesos hacer una chancla. Con todo, muchachos. Y mano de obra, todo, todo. Todo legal. No. Importación, impuestos. O sea, como les digo, no era que él se la traía importada desde China, no. Él se traía la parte de abajo y la parte de arriba y acá las fabricaba. Entonces, le valía 17 centavos de dólar. Hablemos, cálculo mucho, 400 pesos le valía hacer una chancla. Y si la DIAN tenía un precio de referencia de 4.000 pesos por chancla, pues obviamente le aplicaron toda la sanción. Bueno, y les digo, este caso sucedió porque yo estuve presente cuando él me estaba empezando a hacer el cálculo. Esto les quiero contar como un ejemplo de lo que sucede normalmente o lo que empezó a suceder mucho con este tema de competitividad con otros países. Y donde nos ganan los chinos es en el tema de los insumos y la materia prima para ellos es supremamente barato. No hablemos de calidad, hablemos de precio. Y uno de los factores que influyen en el precio es la poca carga prestacional y laboral. Ustedes yo creo que han leído los artículos o han visto películas o han visto documentales donde se habla de explotación en Asia. Muchachos, eso es verdad. O sea, digamos, si nosotros ponemos una vez estaba leyendo un artículo, un iPhone vale 16 dólares hacer un iPhone. ¿Y a qué no lo cobra nada? 5 millones de pesos. Y vale 17 dólares en algunos casos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente es un tema, y les digo tan así, les sigo contándole el artículo, que ellos estaban en condiciones tan infrahumanas, los que estaban haciendo ese iPhone, que ellos vivían en la fábrica donde hacía, y las personas se empezaron a suicidar por el estrés y el tema laboral, que les tocó poner mallas en el edificio para prevenir que más gente se tirara. Entonces, eso es un tema que nos lleva a la competitividad. Entonces, cuando nosotros miramos eso, a un importador, ¿cómo no le va a salir muchísimo mejor pagar 400 pesos con todo su producto al precio de referencia de 4.000? O fabricar su chancla a 4.000 con insumos normales y común y corriente. Listo, no hablemos del tema de calidad. Entonces, uno de los temas que hizo el gobierno, que hizo la DIAN con todo este tema es empezar a regular los sectores que más se han visto afectados en la economía. Y principalmente, como ustedes saben, muchachos, y más en Medellín, pues obviamente nos hemos enorgullecido de nuestra industria textil, ¿cierto? Entonces, una de las medidas que empezó a sacar la DIAN con este decreto que ven acá en la parte superior, que es el decreto 74/2013, es empezó a aplicar un tema de un arancel mixto, que es el tercer concepto, que simplemente el arancel mixto es el conjunto o la mezcla de dos diferentes métodos de valoración. En este caso, un arancel al valor de 10% para el caso de 61, 62, 63, que es textiles, y de y el 64 que es calzado, y con uno específico de $5 de kilo por la tela y $5 el par para el calzado. Listo. Entonces uno decía, bueno, pues listo, hay que ser competitivos, pero hagamos un ejercicio. Digamos que yo tengo una mercancía, voy a hacer una importación de China voy a importar 20.000 pares de zapatos, ¿cierto? Resulta que esos 20.000 pares de zapatos, vamos a decir que tenían antes un arancel general del 15%, ¿cierto? Entonces estamos hablando, aquí lo vamos a poner en cuestión de dólares, estamos hablando que yo pagaba $300, si no estoy mal, ¿cierto? Sí. Yo pagaba, no, 3.000. Yo pagaba $3.000 por impuesto, por arancel, ¿cierto? Vamos a aplicar esta misma fórmula del decreto 74/2013. Para esos mismos, digamos, puse el ejemplo que los 20.000 zapatos valían $20.000, listo. Para el mismo caso, tenemos que estos 20.000 zapatos que valen $20.000, si voy a aplicar el del 20.000 zapatos son 10.000 pares, listo. Entonces, voy a decir que esos 10.000 pares me valen $20.000 por el 10% del arancel. Estoy hablando que esto me da $2.000 el ad valorem. Perdón, se me fue un cero. Pero miren cuánto me vale. $5 por 10.000 pares.
me da $50.000 de arancel específico. Entonces, obviamente, esa es la medida que querían contrarrestar, porque hagamos el análisis. Mi mercancía importada vale 20.000 y en solo impuestos, y solo en arancel específico, estoy pagando 2.5 veces lo que me valió la mercancía, ¿cierto? Entonces, esa medida se tomó para desincentivar el tema de la importación de ese tipo de mercancías y apoyar obviamente la industria local. Pero es así, muchachos, que aún con esas medidas, finalmente cuando esto sucedió, mejor dicho, todos los importadores de calzado, todos los que manejan las grandes industrias se volvieron locos y dijeron, no, no estamos siendo competitivos, nos estamos quebrando. Y entonces el gobierno decía, no, pues para eso está la industria local, se pueden apoyar de proveedores locales y era como ese vaivén, perdón, del tema. Entonces, miremos el análisis que tenemos que hacer en este caso. O sea, ¿cómo se aplica ese valor específico? Lo que tenemos que hacer es fijarnos, digamos, en el cálculo de eso y tenemos que hacer un análisis. Listo. En este caso, el específico que teníamos que hacer, el específico de calzado, era $5 por par. Aquí lo que tengo que saber en cuestión del ejercicio, cuántos pares eran y multiplicarlo. Entonces, así es más o menos como hago el ejercicio de sacar un arancel mixto. Listo, sino que les quería como contar un poquito de la historia y digamos tocando el tema que está hablando Santiago, de que a veces el específico es un poquito pues difícil de calcular, es simplemente tenemos que tener muy en cuenta, muchachos, cuando estamos haciendo, pues el valor ya lo manejamos pues completamente. En el específico, ¿qué tenemos que tener cuidado? En, en específicamente, qué pena pues la redundancia, ¿cuál es la condición que me están imponiendo? ¿Por qué? Si nosotros miramos del cambio al decreto 74 de 2013 al decreto 556 de 2014, hubo un cambio en el específico, que ya no estábamos hablando de que simplemente era específico por par, sino que se empezó a hablar de un tema que no sé si ustedes ya lo han escuchado, que se llama un umbral. Y yo les quiero preguntar, muchachos, ¿ustedes saben qué significa la palabra umbral? Sí, pero está relacionado con un tope, puede ser con medidas. Muy bien, el umbral es el límite, el tope al que, a un nivel a que puede llegar algo. Entonces, con el decreto 556, la DIAN empezó a establecer unos umbrales y todavía para algunas mercancías existen ciertos umbrales que se tenían que tener en cuenta. Entonces, si nosotros nos vamos a la práctica analítica, si vemos el enunciado que para el capítulo 61-62, el arancel del 10% y específico de $5 por kilo cuando FOB es menor a 10, vamos a hacer un ejercicio. Pues vamos a hacer, hola. Perdón, le pregunto algo, profe. Es que ahí dice que de 5 dólares, perdón, profe, por kilo cuando es menor a 10 Ajá, dólares, ¿cierto? Pero abajo sí, dice que también de 5 dólares cuando es mayor. ¿Ve? Sí, de 5 dólares. sí. Entonces, no sé cómo, Lo que, si lo, es mayor o menor. lo que pasa es que, uy, espérate. No, yo creo que ahí me peleé en el número, sí. No sé si me equivoqué. No era de 10, sino de 7, no. Y me vas a disculpar que fue un error en la presentacióncita ahí, que era lo mismo que teníamos que ver acá. Era 7 y 10. Entonces, en este caso, era 7 y 10. Tienes toda la razón. Sí, sí. Entonces aquí, mejor dicho, muchachos, acá en esta partecita, pues yo los corrí acá en la presentación. Tienes todita la razón. Mentiras, no, 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 espérate. Sí, no, espérame, yo la busco ahí, muchachos, porque yo sí me peleé acá. Sí, mejor dicho. Resolvamos esto ya mismo. Esto. Pero yo lo busco en el descansito y les digo para corregirles esto. Pero, digamos, para no confundirnos, pues, y no enredarlos, vamos a mirar el del capítulo 64. Listo. Entonces, en este caso, cuando empezó a establecer el tema de los umbrales, pues se los resumo, les digo, ese umbral nos servía para calcular si pagaba un arancel específico más alto o más bajo. ¿Listo? Entonces, en este caso, si nosotros miramos digamos, miramos el tema del calzado, vemos que, digamos, el umbral era $10 el par del valor FOB. Si yo igualaba o
iba más allá, superaba el valor de $10 por par, mire que tenía que pagar un arancel específico más bajo de $1.75. Pero si yo llegaba al valor de $7, si mi valor por par era $7 o menor, mire que tenía que pagar $5. Entonces, ¿qué es lo que hacía? O el análisis es qué se hacía. Se castigaba o se castiga mientras más barato, mientras más bajo sea el valor FOB, más impuestos tengo que pagar. ¿Listo? Entonces, qué pena que hay el errorcito, muchachos, en la presentación. Ya mismo lo voy a corregir, pero se los corrijo mientras estamos en el descansito porque también les quita un poquito de tiempo. ¿Listo? Entonces, son las 7:40, muchachos. Descansito de 20 minuticos y volvemos a las 8. Listo. Y ya cuando vuelvan, ya van a tener la presentación corregida y vamos a mirar las otras partecitas de la evolución de esto. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Gracias a usted. Gracias. Uy. Listo, profe. Listo, muchachones. Ya volvimos. Bueno, entonces ya sí les corrí la presentación. Ahí me perdonan por ese pequeño lapsus, ese error de tipeo. Ahora sí, no, mejor dicho, va a tener todo el sentido de la vida cuando los muestre. Listo. Entonces, ahora sí, que la posición 61, 62 y 63, que el específico arancel de 10% y específico es $5 por kilo cuando el FOB es menor a $10 por kilo. Y de específico de $3 por kilo cuando es mayor. Listo. Y también revisé el del calzado y también tiene una pequeña modificación. Es el específico de $5 por par cuando el FOB es menor a los $7 por par y específico de 1.75 por par cuando el FOB es mayor a $7 por par. Listo, de nuevo les pido presento excusas por esa pequeña confusión y error, pero finalmente, digamos, a lo que tenemos que llegar es el análisis de esto y se aplicó el tema del específico precisamente para empezar a aplicar estas medidas como para contrarrestar o para, digamos, desincentivar todo el tema de operaciones que estaban afectando ciertos rubros. También, pues ahorita en el descanso alguien me dijo, profe, pero también puede ser por otro tipo, sí, o sea, recordemos que el arancel específico, o sea, por eso es que se llama específico, puede ser diferente, puede ser por peso, puede ser por la mercancía en sí, puede ser por umbrales, entonces pues finalmente no hay como una norma fija de decir, es que todo arancel específico solamente es por peso, o solamente es por valor, o solamente es por algo, no, sino que cuando leamos o cuando veamos la norma específicamente que aplique, pues tenemos que hacer el análisis correcto. Entonces, digamos acá, partiendo de esta base, pues que ya la tenemos corregida, entonces, ¿qué análisis o cómo lo tendríamos que mirar? Entonces acá obviamente tenemos que analizar en el caso que estamos hablando de los textiles del capítulo 61, 62 y 63, lo que empezamos o lo que en esencia tuvieron que hacer, porque esto ya se derogó, ya les voy a mostrar pues dónde se había derogado, lo tuvieron que hacer en su momento haciendo ese cálculo. Entonces ellos tenían que hacer un paso adicional. Entonces, digamos un ejemplo, que un valor, una importación que yo estaba trayendo de textiles de Turquía me valía $50.000 FOB, ¿sí o no? $50.000 FOB, toda la mercancía, ¿cierto? Y resulta que los $50.000 de FOB correspondían a, vamos a decir que correspondían a 25.000, pongámosle menos, correspondían a 10.000 kilogramos de mercancía, ¿sí o no? O sea que yo pagaba 50.000 por esos 10.000 kilos.
Bueno, entonces, entonces, ¿cuál es el ejercicio que tenemos que hacer? Tenemos que sacar, en este caso, para el 61, 62, 63, el valor del kilo. Entonces, tenemos $50.000 del FOB y son 10.000 kilos. ¿Cuánto me vale cada kilo? 5 Muy bien, dólares. $5 específicamente. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tendría que pagar? ¿El específico de $5 por kilo o el específico de $3 por kilo? El de 5 dólares. Muy bien, el de $5 por kilo, específicamente. Y así es como lo sacamos. Lo mismo en los pares, o sea, digamos que tenemos que hacer, saber cuántos pares estamos importando, esos pares cuánto me valieron en su momento y hacer la división y ya. Listo. Entonces, a medida que pasaba esto, aquí vemos que se presentaron unas transformaciones en sí. Listo. Digamos, el primero que teníamos era un arancel era el mixto de el arancel al valor y el específico solamente. Luego lo empezamos a mirar por umbrales, ¿cierto? Entonces era un arancel al valor de tanto y el específico cambiaba de acuerdo al umbral al cual yo llegaba. Luego, con la siguiente norma, con la 2153 de 2016, se cambió de nuevo y se dijo, no, vamos a eliminar, vamos a derogar esa primera norma y ya vamos a volver a que todos pagan lo mismo, el 15%, sea textil o calzado. Pero después salió otro decreto y dijo, un momentico, no necesariamente. Entonces ya se estableció algo diferente, que es para el 61-62, ya se sacó la partida 63, se pagaba. Ya no hablaban del específico, sino que simplemente se genera un 40% cuando el FOB es menor o igual a $10 por kilo bruto. Listo. ¿Y qué es lo que pasaba? Si era menor o igual a $10 por kilo bruto, se pagaba el 40%. Si excedía o si era mayor a $10, simplemente se seguía o se basaba en la norma anterior y se pagaba $15 por arancel. 15%, perdón, por arancel. Y para el capítulo 64, que es calzado, se sacó el 35%, pero ahí sacaron una tabla específica. Lo dieron por partida porque según el tipo de calzado, el umbral era diferente. Entonces el valor del par, como hablamos en el ejercicio, un par de sandalias tiene un valor, mientras que unos tenis tienen otro valor, mientras que unos zapatos de cuero tienen otros valores, o unos zapatos de gamuza otro, y así sucesivamente. Luego que hizo el decreto 1786, lo prorrogó o lo siguió en vigencia, y luego el decreto 1745, además de hacer todo este tema de los umbrales y seguirlo, lo que pidió es para el control de la DIAN y las entidades encargadas de todo eso, en medidas antidumping, de seguridad y todo eso, les empezó a solicitar un montón de documentos y un montón de permisos a los importadores para poder pues hacer su operación. Entonces ya se cansaban de hacer tanto tramitología, entonces miraban pues otra alternativa. Luego se derogó todo esto en el 2218 y luego se modificaron algunos en el 40, en el 436 del 2018. Como en conclusión o en resumidas, pues ya todo ese tema de textiles ya sigue pues por el tema del 15, pero sigue habiendo, pues obviamente, algunas mercancías que siguen regulados por ese arancel mixto o por solamente un específico. ¿Qué tenemos que hacer, muchachos? Cualquier momento, cuando nosotros tengamos este tipo de normas que a veces de pronto parecen un poquito difíciles de interpretar, simplemente tenemos que sacar el cálculo y basarnos en la regla. Si digamos la regla dice que es por cada 30, que me pusieron un ejemplo, por cada 30.000 kilos, $15. Bueno, entonces tengo 60.000 kilos, 60 toneladas, entonces son $30 y así sucesivamente. Listo. Entonces, eso es como la transformación de eso, sino que les quería como empezar a tocar porque a veces nosotros pensamos, yo creo que ustedes ya han aprendido que el arancel no es solamente un arancel al valor, sino que pueden presentarse situaciones en que se me genera un arancel de una manera diferente. Obviamente lo único que tengo que hacer es sacarle la lógica al ejercicio. A veces yo pienso que esto es como muy de lápiz y cálculo, y a veces sí, pero finalmente cuando yo tengo como la regla y la norma clara, pues finalmente esos cálculos que yo voy a hacer es muchísimo más fácil. Listo.
¿Tienen de pronto alguna pregunta? Por el momento no, No, profe. no, profe. Listo, muchachos, excelente. Bueno, entonces vamos a practicar. Bueno, entonces aquí vamos a practicar este ejercicio basándonos en esto. Listo. Entonces, ¿cuál es el decreto en el cual vamos a hacer el análisis? Entonces, el decreto 1744 que dice, para el capítulo 61-62 es 40% del arancel cuando el FOB es menor o igual a $10 por kilo bruto. Listo. Si es mayor a $10, ¿cuál es el arancel que tenemos que aplicar? El 15%. Entonces, obviamente acá el enunciado me dice, esta es la posición arancelaria, el gravamen lo dejo como signo de interrogación porque quiero que ustedes cuando hagan el cálculo, pues obviamente digan o hagan el análisis de cuál es el porcentaje del arancel que tengo que aplicar, sea el 40 o sea el 15. Solo tenemos esos dos aranceles que podríamos aplicar, el 40 o el 15. En este momento no les voy a decir cuál de los dos porque eso hace parte del análisis del ejercicio. Y luego hayan lo mismo, el valor aduanal, el valor arancel, la base IVA y el valor del IVA. Listo. Entonces, regálame un segundito y les voy a pasar el link también para que me puedan contestar en el formulario. Listo, eso es del ejercicio número 3 y ya también les pongo la presentación.
Profe, profe, hola. Sí. Hola, hola. Así se me había desconectado el internet. Todavía no hemos dado valores ni nada de eso, ¿cierto? No, todavía no lo hemos resuelto. Ya en 3 minuticos Listo. lo resolvemos. Gracias, profe. Profe, no estoy viendo, qué pena, qué pena meter la cuchara, no estoy viendo la imagen. Por cierto, arregla el asunto. Ah, ya está. Gracias. Listo, Jorge, qué bueno que ya regresaste. Listo, muchachos. Qué pena les estornudado. Bueno, entonces vamos a revisarlo mientras pues, los otros van terminando, sino que Profe, ya. Hola, hola. qué pena, ¿cómo es que se mandan las respuestas? Le das en el formulario, las grabas y le das, ¿cómo es? Lo que pasa es Guardar. que estoy desde el celular. ¿El formulario está en dónde? Yo se los pasé en el chat, pero espérame, yo te lo paso otra En el vez. chat. Está Sí, en el host, entonces. pero espérame, yo te lo paso otra Profe, vez. ¿será que nos da 5 minuticos más? Iba a mandar la información y cuando volví a cargar la página ya se había borrado todo otra vez. El viejo truco. Listo, sí. Dale, Ya lo dale. tengo todo. Listo. Ah, No, me salió un mientras van terminando mandando la información, yo confío que ustedes sacaron eso, sino que pues no quiero tampoco como de pronto dejarlos pues a los que están ya han terminado, pues sí, sino que empecemos a hacer como el análisis, pero dale tranquilo, van mandando las respuestas y yo sé que esas las respuestas que ustedes mandaron, pues son las que hicieron a tiempo. Listo. Bueno, taller aduanal. Ay, yo no me he conectado el... tun, tun, tun. Listo. Bueno, muchachos, entonces acá teníamos que sacar el gravamen.
Les pregunto, ¿cuál es el gravamen que aplicaba? ¿El 40 o el 15? Yo El le doy 40. 40. Profe, 40. 40. Muy bien. ¿Alguien de pronto dio el 15? No. Excelente. Muy bien. El 40. Y les pregunto, ¿por qué? Yo lo que hice fue, el valor de la Ujú. mercancía eran 17.000, ¿cierto? Sí, señor. Y lo dividí por la cantidad, pues, de la cantidad que son 2.000 kilogramos y me dio Sí, 8.5. exactamente. Entonces aplicaba de que era menor o igual de 10 Súper bien. dólares. En ese caso era menor. Excelente análisis. Me imagino que es el mismo que hicieron todos. Los felicito. Súper bien. Efectivamente, como 8.5 por kilos es menor a los 10 que teníamos de umbral, teníamos que aplicar el valor del arancel más alto, que era el 40%. Luego empezamos a hacer el mismo ejercicio, ¿cierto? Entonces acá, espera un momentico. Acá en el chat les muestro como un resultadito para que todos miremos acá. Listo. Entonces acá teníamos lo mismo. Miremos otra vez nuestro seguro. Otra vez era el valor FOB, era el 0.4% del valor FOB. Entonces solamente tomamos el valor de la mercancía. Aquí no incluíamos el flete porque el flete no hace parte del FOB. ¿Listo? La misma discusioncita o temita que tuvimos la clase pasada. ¿Ok? Entonces aquí la Ah, única base eran 17.000. ah, ¿Qué te pasó? ¿Sí lo tomaste? tengo, perdón, tengo el coso prendido, disculpe. Hágale tranquilo, mi hermano. Listo. Entonces, 68 era nuestro seguro. Entonces ya calculábamos nuestro valor anual, que era 17.000 dólares, más los 500 de flete, más los 68, 17.568. Lo multiplicamos por la tasa, 61.935 con 105.6. Yo lo rendí hacia arribita y tomé la base 6935106. Si algunos tomaron 105, dale. Profe, Señor, una preguntita. Es que a mí me dio ¿qué? más porque yo tomé el valor del flete. ¿Por qué no se tomaba el valor del flete? Qué pena. El valor del seguro estaba basado en el valor FOB y el valor FOB no incluye el flete. Recordemos que el FOB es solamente puesto en puerto de origen. Entonces, por eso es que no podíamos agregarle el FOB al flete, perdón, al cálculo del seguro. ¿Sí te quedó claro? La verdad, no. Listo. Recordemos, si nosotros recordemos el ejercicio pasado que hicimos, lo hicimos, dijimos que el valor del seguro era tanto porcentaje del valor CFR. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el análisis del ejercicio? Esa base que me están tomando el seguro es en base a qué. Si era CFR, tengo que pensar mercancía puesta en puerto de destino. Entonces, ¿cuáles son los elementos del ejercicio pasado que me llevaban la mercancía hasta el valor CFR? Era el valor FOB de la mercancía, el inland de origen, el flete, tomado eso como base. En este caso, nuestro valor del seguro es el 0.40% del valor FOB. Recordemos que cuando yo hablo de valor FOB es el valor de la mercancía puesto y cargado a bordo del buque de origen. ¿Sí o no? Hagamos ese pequeño repaso del FOB. Cuando nosotros manejamos una negociación bajo términos FOB, el proveedor me lo pone hasta el puerto. Hasta ahí es el valor FOB de la mercancía. Cuando yo involucro el flete, ya ese FOB se me convierte a un CFR, porque estoy sumándole o agregándole el flete internacional. Entonces el FOB no contempla flete internacional. ¿Sí estamos? Sí. Listo. Perfecto, se hace. Listo. Entonces ya,
tomamos nuestro valor aduana, multiplicamos por la tasa, nos da 61.935.106. Listo. Entonces, nuestro valor arancel, como ustedes mismos indicaron, era 40%, tomamos como nuestro gravamen, eran los 62.935.106, lo multiplicamos por ese 40%, nos da 24.774.042.4. Recordemos aquí en el valor arancel lo tenemos que aproximar al valor de 1000 más cercano, que en este caso, como es hacia abajo, es 24.774.000. Luego calculamos nuestra base IVA. Recordemos que la base IVA es valor arancel, valor aduanal. Entonces, tomamos nuestro valor aduanal, 62.935.106, lo sumamos con nuestro IVA, arancel, perdón, 24.774.000, nos da 86.709.106 pesos. Y luego calculamos nuestro IVA, que es el 19% de esa base IVA, y nos da los 86.709.106 por el 19% es 16.474.730. Acá hacemos lo mismo. Recordemos siempre la clavecita, muchachos. Valor arancel, valor IVA, siempre lo aproximamos al múltiplo de 1000 más cercano. Y en este caso nos da que como 730 supera los 500, entonces lo tenemos que aproximar hacia arriba. Entonces nuestro valor IVA debe ser 16.475.000. Y ese es el resultado del ejercicio. ¿Listo? Déjame yo acá mirar las respuestas que tenemos. Tenemos unos muy parecidos, otros igualitos. Excelente. Para algunos que pusieron los ejercicios, recordemos siempre, esa valor arancel y el valor IVA, 000. Siempre los últimos tres números tienen que ir 000. Entonces, hacemos ese tema de la aproximación. Listo. Listo, muchachos. Y antes de partir, un pastelito o simplemente para recordemos esto. O sea, cuando nosotros hablamos de esto es como un pequeño pastelito que nosotros podríamos tener. En el tema de liquidación de tributos aduaneros es simplemente el valor en aduanas es el valor del CIF en dólares. Recordemos por qué CIF, porque CIF sí se utiliza ya para calcular el valor en aduanas. Ojo que acá tenemos que partir, ¿no? Una cosa es una base para el seguro y otra cosa es la base para el valor en aduanas. El valor en aduanas contempla todo lo que me conlleva traer la mercancía a términos CIF. Entonces ahí es todo lo de origen, el transporte internacional y el seguro. ¿Listo? Ese valor en dólares lo multiplico por la tasa representativa de mercado, la TRM, y me da su valor en aduanas. Luego seguimos. El valor en aduanas por el porcentaje del arancel me da mi valor arancel. Luego mi valor, luego mi base de IVA, perdón, es el valor aduanal más el valor de arancel me da eso y luego finalmente me da la IVA, es ese base IVA que acabo de sacar y por el IVA que me corresponde. Recordemos siempre, muchachos, eso, valor arancel, valor IVA, 000. Siempre tienen que terminar en el múltiplo de 1000 más cercano. Listo. Bueno. ¿Y estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Nos quedó pronto alguna dudita sobre este tema de liquidación? ¿Qué vamos a hacer pues antes de que me contesten? Les cuento que vamos a hacer yo les voy a poner para la próxima semana un tallercito. Yo se los dejo en la plataforma, un tallercito de 4 ejercicios para calificarlo. Listo. Ahora sí, qué pena, si tienen algún comentario o pregunta, me cuenta. Profe, Profe, la próxima clase vamos a seguir viendo este tema. No, ya acabamos. Ah, bueno. profe, disculpa, no me quedó muy claro lo del taller, o sea, ¿lo vas a colocar, me imagino que mañana para tenerlo listo para la próxima clase o cómo es la cosa? Yo creo que no sé si alcanzo para mañana, pero más tardar, creo que el sábado se los estoy montando en la plataforma. Sí, les voy a montar 4 ejercicios en la plataforma, lo mismo como hicimos acá. Les pongo el enunciado en el formulario, ahí en base a esa información me ingresan las respuestas. ¿Listo? Profe, yo creo que lo que me quedó así como de duda es, por decirlo así, Ujú. el cálculo del seguro, porque, digamos, en los diferentes tipos de negociación, en eso sí me enredo como un poco, profe. O sea, Ok. como explicaba hace un momento el compañero, de pronto uno toma porcentajes más altos, no teniendo Ujú. pues mucha claridad en el tema de
de hasta dónde va la carga de la mercancía y qué es los valores que lleva. Entonces, Ok, sí, no, no no sé, hay, para la próxima clase se pueda como reforzar un poquitico más sobre ese sí, tema. no hay ningún problema, Andrés. Simplemente tienes que acordar, o sea, lo que yo como procuro hacer como los ejercicios, yo por lo general, pues siempre lo hago. Por lo general siempre va a ser el seguro en valor FOB o en valor CIF. Simplemente contemplemos, o sea, tenemos que hacer el análisis de, pensemos en valoración. El valor de mi mercancía en términos de tanto es que. Entonces empecemos con toda la cadena. ¿Cuánto vale mi mercancía en valor ex-work? Entonces, ¿cuánto vale mi mercancía en ex-work? Lo que me vende el proveedor estando en la fábrica. ¿Cuánto me vale FCA? Lo que vale en la fábrica para llevarlo hasta un punto convenido. ¿Qué me vale CFR? Es compra en la fábrica, llevarlo hasta puerto, flete internacional. Y si ponemos un ejemplo como el valor DDP, que finalmente no va a llegar, tengo que contemplar todo lo de origen y todo lo de destino. Entonces es simplemente, recordemos que una cosa, lo que tenemos que separar es lo que necesitamos para calcular el valor aduanal o el valor de aduanas contra uno de los componentes de ese valor de aduanas, que es el seguro. O sea, puede ser que en algún ejercicio yo les ponga el valor fijo del seguro. Lo que pasa es que yo también quiero que analicemos cómo viene el seguro. De pronto ya para terminar y no quitarles mucho tiempecito. Cuando nosotros estamos haciendo este tipo de liquidaciones, un agente de aduanas siempre te va a pedir el valor del seguro. Muchas veces nosotros no aseguramos la mercancía, eso no hay ningún inconveniente. El seguro es una inversión, no es una obligatoriedad a no ser que sea SIF o SIP, ¿sí o no? Entonces, pero sí o sí, el agente de aduanas necesita declarar un valor de seguro. Eso es obligatorio y esa casilla la tiene que llenar. ¿Cómo se resuelve eso? Yo necesito una certificación de la persona que me está haciendo el flete o una persona que me puede cotizar una cotización o una certificación de seguro. Por lo general, esas certificaciones de fletes o esas cotizaciones vienen en valor porcentual, porque a mí un seguro no me lo van a cobrar casi con un valor fijo, a no ser que tenga una póliza global amparada que yo digo, para todas mis operaciones en todo el año me vale esto, o que sea una mínima, porque si finalmente la cobertura o la mercancía vale muy poquito, me aplica una mínima. Pero cuando tengo valores fluctuantes, como es un valor de cualquier mercancía que hoy me puede valer $50.000, mañana me puede valer $52.000, por lo general los seguros siempre se liquidan en función del porcentaje de la prima. Eso se llama la prima, pues el porcentaje del seguro. Entonces, por eso es que en los ejercicios nosotros por lo general siempre lo vamos a calcular en base a un porcentaje, pero irnos un poquito más allá que un porcentaje en base a qué costo. Entonces, en este caso el ejercicio era el valor FOB. Entonces, si yo en el ejercicio les pongo que es el seguro es FOB y ustedes sacan el valor FOB, solamente eso es lo que contemplan para calcular el seguro. Si el valor del seguro es en base o tiene la prima en base al valor CIF, el valor CFR, perdón, que tenemos que calcular. Llevamos los costos o miremos qué costos involucrados en el ejercicio me componen el CFR, que es todo lo de origen, el flete internacional y ya, listo. Entonces, eso es como un pequeño pastelito que yo debo contemplar. Muchas gracias, profe. Todo bien, de uno. Ya si lo necesitamos reforzar, cuando veamos el resultado del taller la próxima semana, que es lo primero que vamos a revisar, simplemente revisamos muy rápidamente resultados, vamos que de pronto, o sea, lo ideal es que todos estemos alineaditos con el tema. Les adelanto un temita del taller. Obviamente, ¿qué les voy a poner? Un análisis de cada casito que hemos visto, es decir, un casito como de pronto de esos específicos tal, un caso en una moneda diferente al dólar, para que también miremos el tema del análisis de la tasa de cambio. Entonces, para que lo contemplemos. Listo. Muchachos, súper buen ejercicio y ya con eso terminamos. ¿Con qué arrancamos la próxima semana luego de la revisión de este temita de los ejercicios para como estar seguros de que nos quedó claro los cálculos y las fórmulas? Vamos a empezar a mirar todo el tema de las 3E, envase, empaque y embalaje, y empezamos a mirar todo eso. Listo, ya nos metemos un poquito más en la logística, las importaciones y lo que tenemos que contemplar con eso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Profe, no, muchas Listo. gracias. Podemos retirar. Listo, muchachos.
Pero qué afán, sí, claro que sí. No, entonces ya se pueden ir, muchachones. Dale, que descansen. Recuerden que la próxima semana es virtual. ¿Listo? Listo, pero gracias. Profe, que descanse, feliz noche. Gracias. Listo, profe. Meo para Hasta ustedes, luego, muchachos. gracias. Chao.